gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este tercer video voy a explicar cómo configurar a nuestro variador de frecuencias para variar la velocidad de este motor trifásico, pero ahora desde las teclas DI2, DI3 y DI4. Bien, es decir, ya todo es por medio de entradas digitales. Bueno, si observamos acá nuevamente la imagen, vemos de nuevo las borneras del VDF y acá ya sabíamos nosotros que la primera tecla o la primera llave va conectada a la entrada DI1, la segunda a la DI2, la tercera a la DI3 y la cuarta a la DI4. Acá no está el potenciómetro. Bien, pero lo importante acá es observar lo siguiente. Por ejemplo, la DI1 la vamos a seguir utilizando, pero la variación de la velocidad se va a hacer con DI2, DI3 y DI4. DI1, al igual que en el video anterior, es para indicarle al variador que quiero empezar a trabajar, es decir, que quiero empezar a variar la velocidad del motor, en este caso desde las teclas DI2, DI3 y DI4. Bien, fíjense que la DI1 sigue diciendo on-off, eso se mantiene, pero observen que la tecla asociada a DI2 dice speed low, eso se refiere a la velocidad baja. La DI3 dice speed middle, velocidad media, y la DI4 dice speed high, velocidad alta. ¿A qué se refiere con eso? Que cuando nosotros, por ejemplo, supongamos que ya configuramos el variador, supongamos, nosotros presionamos la tecla asociada a la entrada DI1 y ya debería empezar a trabajar esto. Pero si no presioné ninguna de estas tres teclas, el motor permanece detenido. Bien, cuando presionamos la tecla asociada a la entrada DI2, lo que va a hacer el motor es funcionar a una velocidad baja. Bien, obviamente esa velocidad va a estar asociada a un valor de frecuencia que lo vamos a llamar F1, que yo voy a cargar en el variador cuando lo configure. Si presionamos solo la tecla asociada a la entrada DI3, el motor va a funcionar a una velocidad media asociada a una frecuencia F2, que obviamente también hay que cargar en el variador de frecuencia al momento de su configuración. Y si presionamos solamente la tecla DI4, el motor va a funcionar a una velocidad alta asociada ¿a quién? A la frecuencia F3, que obviamente también se carga en la configuración del variador de frecuencia. Pero también podemos hacer combinaciones. Si acá es F1, F2 y F3, si yo presiono, por ejemplo, la primera tecla, esta, la DI2 y la DI3, se sumarían las frecuencias y el motor pasaría a funcionar a una frecuencia F1 más F2. Si yo presiono solamente DI2 y DI4, sería F1 más F3. Si presiono DI3 y DI4, sería F2 más F3. Y si presiono las tres, si activo las tres teclas, sería F1 más F2 más F3. Se van sumando las frecuencias. Bien. Cabe recalcar que la variación de velocidad ahora en el motor ya no es gradual, como en el caso del potenciómetro, sino que va a ser de asaltos. ¿Bien? Perfecto. Lo que yo voy a hacer es configurar ahora el variador. De nuevo, el parámetro P0003, de nuevo, le cargamos el valor 2 al parámetro P0010. Por defecto tenía el valor 1, lo dejamos con ese valor. El parámetro P100, recuerden que le asignamos el valor 1. El parámetro 304 son 220 voltios. El parámetro 305, que era la corriente del motor, la nominal por supuesto, 1,88 amperes. El parámetro 307, que era la potencia del motor, la nominal por supuesto, 0,5 HP. El parámetro 309 no contamos con ese dato. El parámetro 310 era la frecuencia, 50 Hz.
El parámetro 311 era la velocidad nominal del motor. Obviamente son las RPM, que eran 1500. Y de ahí hay que ir al parámetro P700. Y acá hay que explicar que también vamos a trabajar por borneras. ¿Por qué? Porque todas estas teclas están conectadas a las borneras del BDF. Bien, entonces hay que asociarle, al igual que en el video anterior, el valor 2. Bien, luego hay que ir al parámetro P1000. Y recuerden que en el parámetro P1000 seleccionábamos la consigna de frecuencia. En este caso le vamos a dejar el valor 1. ¿Por qué? Porque el valor 1 correspondía cuando se trataba de teclas, de las teclas abajo y arriba, o de las teclas estas de acá, asociadas a las entradas digitales, por supuesto. Bien, dejamos ese valor como está, no lo tocamos. Bien, vamos al parámetro 1080, que recuerden que era la frecuencia mínima a la cual nosotros queremos que trabaje nuestro variador. No tocamos eso porque por defecto está en 0 Hz. El parámetro 1082, que hace referencia a la frecuencia máxima, sí lo vamos a modificar, porque está en 60 Hz, recuerden que es 50. Bien, parámetro 1120 y 1121 son la rampa de aceleración y desaceleración respectivamente. No tocamos eso, por defecto queda en 10 segundos. Vamos al parámetro 3900. Para indicar que la puesta en marcha finalizó, cargamos el valor 3 como siempre. Y de ahí vamos a el parámetro P100. ¿Y qué vamos a hacer en el parámetro P100? Lo mismo que hicimos en el video anterior. Hay que cargar una macro. Pero en este caso la macro que vamos a cargar es la macro, fíjense, CN003, que es para cuando tenemos que trabajar solamente con entradas digitales. Bien, de nuevo, como yo les expliqué, a veces cuesta cargar esta macro. Voy a intentar cargarla. Ahí está, CN000, 1, 2 y 3. Le damos OK. Presionamos M. La AP seguimos con la 000. Presionamos M nuevamente. Y lo que hay que hacer ahora es cargar los valores de las frecuencias F1, F2 y F3 respectivamente. Eso están en los parámetros P1001, P1002 y P1003 respectivamente. Bien, vamos a ir. Acá tenemos el parámetro P1001. Fíjense que si damos OK, tenemos por defecto 10.00 Hz. Yo voy a trabajar con los valores por defecto para hacer corto este video. Bien, es decir que F1 son 10 Hz. Quiere decir que cuando nosotros presionamos solamente la tecla asociada a la entrada DI2, el motor, la frecuencia con la que va a estar trabajando son 10 Hz. Eso hace referencia a la velocidad baja. Nosotros podemos modificar ese valor, bien, no hay problema. Yo lo voy a dejar por defecto ahí. Vamos al parámetro 1002, que hace referencia a la frecuencia media. Está por defecto en 15 Hz. Quiere decir que si solo presionamos la tecla asociada a la entrada DI3, la frecuencia con la que va a estar trabajando el motor es de 15 Hz. Bien, lo dejamos ahí. Y vamos al parámetro P1003 y por defecto tiene 25 Hz. ¿Qué quiere decir? Que si solamente presionamos la tecla asociada a la entrada DI4, el motor va a estar trabajando a 25 Hz. Bien, no lo tocamos. Estamos en condiciones ya de poner a prueba esto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Presionamos acá la tecla asociada a la entrada DI1, el motor está detenido. Bien, ¿por qué? Porque no presioné ninguna de estas tres. Bien, lo que yo quiero acá es que se vea que acá dice 0.00 Hz. Bien,
yo voy a presionar solamente, voy a activar la entrada DI2. Fíjense que el motor comienza a girar y estamos en 10 Hz. Bien, yo voy a apagar esto. Vuelve a 0. Cuando yo presione solamente esta, la DI3, va a los 15 Hz. Bien, apagamos, vuelve a 0. Y cuando presionamos solamente la DI4, va a 25 Hz. Es la frecuencia con la que va a estar trabajando el motor. Bien, el variador suministra 25 Hz al motor. Bien, perfecto. Apagamos esto y vamos a comenzar con las combinaciones. Por ejemplo, acá tengo 10 y acá tengo 15. Obviamente me va a dar los 25 que daba esto. Pero bueno, veamos eso. Hay que verlo. Fíjense que ahí tengo los 10 más los 15. Me dan 25. Si yo presiono esta DI4, le sumo 25 Hz más y voy a estar a 50 Hz. Entonces el motor va a estar girando a su velocidad nominal, que son las 1500 RPM. Bien. Por ejemplo, yo voy a desactivar DI3 y me quedo con 25 más 10, que serían 35 Hz. Entonces bajó su velocidad el motor. Bien. ¿Qué pasa si yo activo de nuevo DI3 y desactivo DI2? Tengo 25 más los 15, que son 40 Hz. Bien, el motor está trabajando a una frecuencia de 40 Hz. Bien, si yo presiono DI1, se detiene el motor. O sea, se va desacelerando hasta que se detiene, por supuesto. Bien, porque todo el comando lo hago con esto. Es decir, la activación y desactivación. Vamos de nuevo. Bien, y acá por ejemplo vamos a desactivar esta también y el motor finalmente se va a ir deteniendo. Bien, y con esto ya dejamos de funcionar todo. Bueno, cabe aclarar que acá no podemos en este caso realizar lo que es la inversión de giro del motor. Nos vemos imposibilitados de eso. Bien, es el único caso en el que no podemos invertir el sentido de giro del motor. Y bueno, finalmente, con este video quedan explicadas las 3 formas básicas de manejar este variador de frecuencia Cynamix B20 para controlar o variar la velocidad de un motor trifásico. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que les sirva de algo y hasta luego.